Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Primeramente, pues bueno, esta clase se pospuso para el día de hoy, ¿ok? Hubo ahí un cambio en el sistema, pero solo por esta semana va a estar ese cambio, ¿ok? La próxima semana tienen su examen, entonces la siguiente semana no hay clase, ¿ok? Tienen toda una semana para realizar su examen. Ok, los exámenes empezaron desde esta semana, ok, en algunas materias. En el caso de ustedes, el examen de esta materia es la siguiente semana. Ok, ya deben de tener ahí por ahí habilitado su examen. Si no es así, es importante que hagan el reporte inmediato para poderles apoyar. Ok, ¿qué va a venir en el examen? Realmente es un examen muy sencillo, lo cual pues ya llevan una ventaja porque han estado repasando con las actividades que hemos visto durante el curso, las cuales pues son los cuestionarios, ¿ok? El examen es de opción múltiple y tienen 60 minutos para contestarlo. Realmente es suficiente tiempo para que puedan pues contestarlo. Primero que nada, chequen su conexión de internet, que realmente esté estable, porque una vez que ustedes inicien pues su examen y no lo concluyan, hasta ahí es donde se va a calificar, ¿ok? Entonces tengan ahí mucho cuidado con ese tema, hagan pruebas previas, ¿ok? Y pues nada más les deseo mucho éxito. Nos estaríamos viendo regresando de los exámenes parciales, ¿ok? Pues bueno. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Bueno, creo que ahorita por el momento es eso. Había tenido ahí reportes por parte de ustedes en donde me indicaban lo de las actividades. Ok, si hay cuestionarios pendientes, igual la semana de examen, dedíquense a sus exámenes. Ya terminando exámenes, ahora sí continúen si tienen ahí algún pendiente con los cuestionarios. Ok, pero pues tampoco, pues no dejen de darle la importancia a sus actividades, porque recuerden que son parte de su calificación final. Ok, entonces muy al pendiente ahí de actividades que tengamos pendientes. Ok. No es necesario que las contesten ya. Tuve el caso de un alumno que se le habilitaron todo, como tres cuestionarios en una semana, la semana pasada, de hecho. Entonces, pues ya tenía su semana de exámenes. Entonces, le pedí que por favor, cuando pase esa situación, se les da más tiempo para que lo contesten. ¿Ok? Pero pues para que no se les junte el trabajo y pues realmente tengan el tiempo necesario para estudiar y para realizar su examen. ¿Ok? Entonces, regresando de exámenes en la siguiente sesión, les pido por favor hagan reportes correspondientes. Siempre les doy aquí un espacio por medio del chat y al final de la clase nos quedamos unos minutitos para poderles apoyar pues de forma directa. Los que no se conectan en vivo, no pasa absolutamente nada. Pueden contactarme por medio de la plataforma. ¿Ok? Solo recuerden, cuando ustedes hacen sus reportes por medio de la plataforma, pongan su nombre completo, a qué grupo pertenecen y qué materia, ¿ok? ¿Por qué esto? Porque ustedes están ligados no solamente a esta materia, ¿ok? No son los únicos alumnos, entonces son cientos de mensajes que hay que contestar y pues hay que saber a qué grupo pertenecen y todo eso, ¿ok? Entonces, por favor, no olviden esta información cuando tengan dudas y preguntas. ¿Ok? Pues bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Lo que estaríamos viendo el día de hoy nos habla de los Incoterms y el impacto que tienen al momento que se realiza la estructura de costos internacionales. ¿Ok? Los Incoterms representan los términos internacionales de comercio. ¿Ok? Bueno.
Bueno, pues primero que nada los invito a reflexionar sobre la trascendencia que han tenido estos términos internacionales de comercio, ¿ok? No solo, que no solamente se vean como cláusulas contractuales, sino que realmente estas representan una verdadera herramienta estratégica, la cual me define tanto responsabilidades, riesgos y distribución de gastos en operaciones de comercio exterior, ¿ok? En un entorno globalizado y dinámico, comprender el alcance de estos términos es esencial, pues más que nada para garantizar que las empresas mexicanas realmente tomen decisiones informadas y competitivas al momento que negocian con otros socios en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, no solamente son un conjunto de reglas, ¿ok? Pues más que nada es importante verlas como herramientas estratégicas, ¿ok? La cual, pues no solamente son reglas, sino son responsabilidades, son riesgos, son distribuciones de gastos, ¿ok? Los cuales en conjunto me ayudan a tomar pues decisiones informadas y competitivas, pues con socios en todo el mundo, ¿ok? Bueno, pues desde la perspectiva de la logística y la gestión de costos, un uso correcto del Incoterm puede marcar la diferencia entre una operación rentable y una que desgaste márgenes inesperadamente. ¿Ok? México, como economía exportadora con múltiples acuerdos comerciales vigentes, pues requiere que realmente los profesionales dominen estas reglas actualizadas por la Cámara de Comercio Internacional. ¿Ok? Entonces, en esta sesión, pues vamos a explorar cómo estas herramientas son clave para evitar malentendidos contractuales, para reducir costos ocultos y para asignar con claridad quién asume cada etapa del transporte y de la entrega de mercancías. ¿Ok? Durante el curso hemos estado viendo tanto los seguros que maneja el transporte, hasta dónde tiene responsabilidad tanto el importador como el exportador. Entonces es muy importante comprender hasta dónde realmente llega la responsabilidad de cada uno, ¿ok? Y aquí tienen que ver mucho estos psicoterms, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Quisiera enfatizar que, pues más allá de toda esta teoría, el tener un conocimiento práctico, eh, pues de estos términos internacionales de comercio, más que nada, esto se traduce en beneficios concretos. ¿Por qué? Porque me ayuda, por ejemplo, a tener mejor control de flujos financieros, me anticipa los riesgos logísticos y sobre todo me brinda confianza para todos aquellos clientes internacionales. ¿Ok? Realmente pues manejar correctamente estos términos se potencia pues la actividad de las empresas mexicanas y se facilita el diseño de cadenas de suministro pues más eficiente. ¿Ok? Pues bueno, aquí más que nada vamos a ver entonces cómo es su impacto dentro de toda esta estructura de costos internacionales. Recuerden que este tema es esencial para la gestión estratégica en comercio exterior y sobre todo un punto muy importante es que estas reglas son actualizadas periódicamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes como profesionales siempre deben de estar actualizados eh, pues a estos términos internacionales de comercio, ¿ok? Recuerden que estos términos son clave en negociaciones comerciales mexicanas. Me aportan mayor claridad y me reduce los riesgos en alguna transacción global, ¿ok?
Pues bueno, vamos a continuar ahora con la naturaleza y los objetivos de los Incoterms. Pues bueno, en esta sección vamos a analizar la esencia de los Incoterms, su naturaleza como normas internacionales que definen de manera precisa las responsabilidades tanto del comprador como del vendedor en cada etapa de una operación de bienes tangibles. ¿Ok? Es importante subrayar pues que su aplicación se limita a mercancías físicas, no a servicios, y que regulan aspectos clave como quién asume los costos de transporte, seguros y manejo, así como el momento en el que se van transfiriendo los riesgos de pérdida o daño de mercancía. Entonces, realmente el comprender esta naturaleza pues permite a las empresas evitar interpretaciones erróneas, ¿ok? Ahí, o litigios derivados de cláusulas contractuales ambiguas, ¿ok? Recuerden que el objetivo principal de los Incoterms es establecer un lenguaje común dentro del comercio internacional, de modo que todas las partes sepan exactamente qué tareas deben de cumplir y qué costos les corresponden en cada punto del trayecto, ¿ok? Esa precisión pues va a minimizar la incertidumbre y va a contribuir a una mayor transparencia en la negociación, ¿ok? Pues los exportadores mexicanos se pueden apoyar aquí calculando con anticipación los gastos que asumirán y los importadores pues van a conocer claramente en qué momento la mercancía pasa a su responsabilidad. ¿Ok? Entonces todo este enfoque va fortaleciendo la planificación financiera y logística, y así me evita sorpresas, tanto por ejemplo en el flujo de caja o en la cadena de suministro. ¿Ok? También estos términos internacionales de comercio determinan el punto en que la responsabilidad por algún daño o por alguna pérdida se transfiere entre las partes. ¿Ok? Este momento de la transferencia de los riesgos es crucial. Entonces, aquí se define quién debe contratar el seguro, quién gestiona reclamaciones en caso de un siniestro y cómo se distribuyen los gastos asociados. ¿Ok? En la práctica, una definición adecuada del punto de entrega puede reducir esas disputas y asegurar que si ocurre un incidente durante el transporte, pues quede claro qué parte pues debe de responder ante la aseguradora o ante el otro contratante. ¿Ok? Otro aspecto fundamental es la asignación de costos, en donde pues gracias a los Incoterms se especifican qué gastos de transporte, manipulación, carga y descarga, qué seguros corresponden al vendedor o al comprador. Entonces, esta claridad evita duplicidades o vacíos en las coberturas de costo, permitiendo que cada empresa ajuste su presupuesto con mayor precisión y negocie con proveedores de transporte o aseguradoras, pues sabiendo de antemano la extensión de su responsabilidad financiera. ¿Ok? En México, pues la adopción adecuada de los Incoterms cobra especial relevancia debido a la actual diversidad de rutas y modos de transporte utilizado, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, ¿ok? Entonces, aquí es importante que los profesionales conozcan en detalle cada término, cómo se adapta a diferentes contextos, ¿ok? Y cuál conviene según la estrategia de la empresa, ¿ok? Todo este conocimiento teórico se va a reflejar en dónde, en las tomas de decisiones, porque lo van a hacer de manera más importante y en una mejor gestión de riesgos y costos, pues que están asociados a la exportación o a la importación de mercancías. ¿Ok? Finalmente, pues es importante destacar que estos Incoterms se actualizan periódicamente para poder adaptarse a los cambios en prácticas tanto comerciales y tecnológicos. ¿Ok? Entonces, en esta sesión, pues más que nada nos vamos a referir a los Incoterms 2020, que es la versión vigente, y pues vamos a discutir ahí su relevancia en el entorno actual. ¿Ok? Entonces recuerden que a mantenerse al día con estas actualizaciones es una responsabilidad continua para cualquier profesional de comercio exterior,
ya que su uso correcto va a repercutir directamente en la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones internacionales. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar ahora con la clasificación de los Incoterms. Recuerden que estamos ahorita viendo aquí la versión 2020. ¿Ok? Pues bueno, comprender esta clasificación va a permitir elegir el término más adecuado según la naturaleza del envío y la infraestructura disponible, lo cual me va a facilitar la optimización de costos y la gestión de riesgos de forma específica para cada modalidad de transporte, ¿ok? Por ejemplo, los Incoterms marítimos, como son el FAS, el FOB, el CFR y CIF, se emplean cuando la totalidad del transporte se realiza por vía marítima y suelen ser muy comunes en exportaciones mexicanas de bienes a granel o en contenedores cuyo tránsito principal es el oceánico, ¿ok? Estos términos más que nada definen con precisión hasta qué punto el vendedor asume los costos y riesgos al cargar la mercancía en el buque, ¿ok? La selección correcta entre estos términos incide directamente en la estructura de costos del exportador, pues aquí se debe determinar si debe contratar seguros o si esos gastos quedan a cargo del comprador, ¿ok? En el contexto de México, donde muchas rutas incluyen transporte terrestre hasta puertos o aeropuertos y luego tránsito marítimo o aéreo, estos términos me resultan muy útiles para detallar las responsabilidades que se llevan a cabo en cada segmento. ¿Ok? Por ejemplo, el FCA es frecuente en la frontera México-Estados Unidos, pues define claramente la entrega en un punto convenido, permitiendo que al vendedor coordinar transporte terrestre y al comprador asumir la fase internacional siguiente. ¿Ok? La decisión que hay entre un término marítimo o multimodal va a depender sin duda alguna de factores como cuál es el tipo de mercancía, la cadena logística disponible, la urgencia de entrega y la estrategia de reparto de costos, ¿ok? Un error muy común es escoger un Icoterm marítimo cuando parte del trayecto se realiza en camión. Este descuido pues puede acarrear malentendidos y pues una incorrecta asignación de costos o seguros. Por eso es importante contar con este dominio dentro de esta clasificación para poder diseñar contratos coherentes con la realidad operativa y con la disponibilidad de medios de transporte en cada tramo de la ruta internacional. ¿Ok? Además, pues la clasificación influye en la relación con proveedores al definir tanto el punto de entrega y responsabilidad, ¿ok? Se delimita con claridad quién contrata transportes y seguros en cada etapa, lo que va facilitando la negociación de tarifas y la planificación de coberturas, ¿ok? Entonces es importante que reconozcan la flexibilidad que hay en los multimodales y cómo permiten diseñar soluciones estratégicas. ¿Ok? Por ejemplo, cuando se combina un tramo terrestre corto con transporte aéreo a regiones lejanas, pues ahí hay que definir correctamente, pues qué términos se van a utilizar para poder optimizar los costos cuando se manejan rutas mixtas. ¿Ok? Entonces, más que nada, este enfoque posibilita maximizar la eficiencia y controlar la distribución de gastos, lo cual pues es un aspecto fundamental para la competitividad internacional de las empresas mexicanas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los componentes principales de costos afectados? ¿Ok? Al elegir, al elegir un término internacional, se modifica totalmente la estructura de costos que el vendedor y el comprador deben de asumir en cada operación internacional. Entonces, es esencial entender cómo varía la participación de distintos componentes, tanto en transporte internacional, carga y manipulación, seguros y costos aduanales.
Al conocer estas proporciones, se puede estimar con precisión el impacto financiero de cada término y así ajustar la estrategia de negociación para optimizar la rentabilidad. ¿Ok? El transporte internacional pues suele presentar la mayor parte del costo logístico en una operación global, lo cual pues se aproxima a un 35 por ciento del total en muchos escenarios. ¿Ok? Entonces, el transporte internacional me representa el 35%, que es el mayor componente del costo logístico total, ¿ok? La carga y la manipulación me representa el 25% de los costos, lo cual incluye el estiva, el almacenamiento y el manejo de puertos. Mientras que los seguros me representan el 15%, lo cual pues estos son obligatorios, ¿ok? Son obligatorios tanto para el vendedor, pues que está obligado a contratar coberturas al menos mínimas, ¿ok? Los costos aduanales, eh, pues estos representan aproximadamente el 25% restante de todos los componentes afectados. ¿Ok? Entonces, es importante dominar cómo cada componente de costo se ve afectado por el Incoterm elegido. ¿Ok? Lo cual pues va a permitir que se elaboren modelos financieros que incluyan escenarios de sensibilidad. ¿Ok? Por ejemplo, calcular el efecto de variaciones en tarifas de transporte o en primas de seguro y decidir si realmente conviene transferir el riesgo o mantenerlo bajo su gestión. ¿Ok? Este enfoque analítico es clave para la competitividad de las empresas mexicanas en mercados globales. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo práctico aplicado en la importación y exportación de México. ¿Ok? Pues bueno, al analizar casos de autopartes o electrónicos y maquiladoras, podemos ver cómo la elección en cada término, pues modifica sus responsabilidades y sus desembolsos, lo cual entender la lógica detrás de cada decisión, pues es sumamente importante. En el caso de la exportación de autopartes, el exportador mexicano asume la responsabilidad y costos hasta la carga del buque. Esto implica calcular con precisión los gastos tanto de planta, transporte interno hasta el puerto y la carga en el barco, que son aproximadamente 12,000 pesos mexicanos, ¿ok? Por contenedor. Una vez que la mercancía está a bordo, el comprador asume el flete internacional y el seguro. Para la empresa exportadora, esta configuración permite minimizar su exposición a riesgos internacionales, aunque exige gestionar eficientemente cada etapa inicial de la cadena logística. Por otro lado, por ejemplo, en importaciones de electrónicos, el vendedor asume todos los costos hasta la entrega final en México. Esto incluye el flete, seguros y los aranceles. ¿Ok? Con un precio total que, por ejemplo, pues asciende a 25,000 pesos. Entonces, desde la perspectiva del comprador mexicano, esta modalidad aporta certeza en el costo final y evita sorpresas en trámites aduanales. Pero implica confiar en la capacidad del vendedor para gestionar operaciones internacionales complejas. En operaciones, por ejemplo, entre maquiladoras y clientes en Estados Unidos, pues aquí un uso frecuente del FCA permite optimizar la logística fronteriza. La empresa mexicana entrega la mercancía en un punto convenido en la frontera, el cual está siendo coordinado por transporte terrestre con el comprador o a su agente. ¿Ok? Entonces, realmente, pues cada uno de estos ejemplos nos muestran que no existe un Incoterm universalmente óptimo, sino que la elección depende totalmente de factores como qué tipo de mercancía pues se va a transportar, la experiencia operativa, la relación de confianza entre el comprador y el vendedor, la capacidad de cada uno para gestionar segmentos de transporte. Entonces, aquí el análisis de costo debe contemplar estos elementos
y simular escenarios comparativos para decidir pues cuál Incoterm equilibra mejor el control, la responsabilidad y la carga financiera. ¿Ok? Ahora, vámonos con la selección estratégica de los Incoterms y la ventaja competitiva. ¿Ok? Pues bueno. Esta decisión no debe basarse únicamente en transferir riesgos o costos al otro contratante, sino que aquí se debe de llevar a cabo un análisis integral, ¿ok? Se debe de llevar aquí a cabo un análisis eh, tanto de control como de visibilidad, capacidades operativas y objetivos del negocio. ¿Ok? Adoptar este enfoque analítico pues va a proporcionar a la empresa para responder con agilidad a las variaciones del mercado y exigencias de clientes internacionales. Entonces, para comenzar, primero que nada, hay que evaluar la madurez operativa de la empresa, si realmente cuenta con experiencias y recursos para gestionar operaciones internacionales. ¿Ok? Esta puede optar por términos que requieran coordinar transportes y seguros en más etapas. ¿Ok? En cambio, pues en empresas con menor experiencia o con interés de simplificar procesos, se podrían elegir Incoterms que deleguen al comprador la mayor parte de la gestión, aunque esto suponga renunciar a cierto control sobre la cadena de logística. ¿Ok? Entonces, pues la selección estratégica de los Incoterms también considera la relación con proveedores y clientes, acuerdos de largo plazo, permiten pues negociar mejores condiciones de transporte, seguros, lo cual ahí reduce significativamente ciertos costos. ¿Ok? Las alianzas logísticas y las relaciones de confianza facilitan compartir información de rutas y volúmenes, optimizando tarifas y plazos. ¿Ok? Este enfoque colaborativo es clave para construir cadenas de suministro resilientes y competitivas. Finalmente, el análisis de una ventaja competitiva implica evaluar el costo total de la operación bajo diferentes Incoterms, considerando no solo el desembolso directo, sino también el impacto en tiempos de entrega, nivel de servicio, ¿ok? Percepción del cliente. ¿Ok? Recuerden que un Incoterms que genere mayor control puede traducirse en mejor calidad de entrega y satisfacción del cliente, lo cual a lo largo del plazo, pues sin duda alguna aporta valor intangible que compensa una posible mayor carga financiera inicial. ¿Ok? Entonces, de esta manera, la selección estratégica pues, se convierte en un factor distintivo que refuerza la posición de empresas mexicanas dentro de mercados globales. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver ahí, aquí algunos aspectos teóricos y referencias académicas. ¿Ok? Primero vamos a recordar conceptos de la teoría de la ventaja competitiva de Porter, que más que nada enfatiza la importancia de optimizar la estructura de costos como elemento clave para posicionarse en mercados globales. ¿Ok? Em, Tenemos también la actualización periódica de normativas por medio de la Cámara de Comercio Internacional, lo cual refleja cómo los Incoterms evolucionan para adaptarse a prácticas logísticas y tecnológicas cambiantes. Comprender esta normativa es esencial, ¿ok? Un profesional debe interpretar no solo el texto en regla, sino cuáles son las implicaciones prácticas que tiene, ¿ok? También pues investigaciones académicas de instituciones como la UNAM ofrecen análisis detallados tanto de costos logísticos como datos en estudios de casos, estimaciones de rangos de costos y metodología para poder modelar escenarios. ¿Ok? Además, pues también hay guías y publicaciones por parte de ProMéxico, lo cual brindan orientaciones prácticas sobre la aplicación de los Incoterms en contextos específicos en la industria mexicana. ¿Ok? Pues bueno, ya para concluir la clase del día de hoy, pues bueno, en conclusión podemos sintetizar que las ideas claves son pues
que los Incoterms son sin duda alguna instrumentos fundamentales en la gestión de los costos internacionales, pues estos definen con claridad las responsabilidades de riesgo y la asignación de gastos que hay entre el comprador y vendedor. Su correcta selección y aplicación impacta directamente en la competitividad de las empresas mexicanas al permitirles planificar flujos financieros, mitigar riesgos logísticos y negociar contratos más eficientes. Una conclusión esencial es que no existe un Incoterm universalmente óptimo. Recuerden que esta selección pues depende de múltiples factores como son la experiencia operativa, la capacidad de cada parte para gestionar segmentos de transporte. Ok, entonces es muy importante evaluar cada una de estas variables. Ok, también pues otro punto clave que es súper importante mantenerse al día con todas las actualizaciones y con la normativa aduanera. Ok, la capacitación continua apoyada con referencias académicas y en experiencias prácticas, pues puede anticipar cambios regulatorios y adaptar contratos pues de una manera más proactiva. ¿Ok? Pues bueno. Dominar estos términos y su impacto en la estructura de costos sitúa a las empresas en mejores condiciones para competir globalmente y poder ofrecer propuestas de valor sólidas a sus clientes. ¿Ok? Pues bueno, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Les agradezco su atención y quedo a su disposición para resolver dudas. ¿Ok? Recuerden que la siguiente semana no tenemos clase, van a estar en exámenes. Ok, entonces nos estaríamos viendo regresando. Igual cualquier duda, cualquier pregunta, pueden estarme contactando por medio de la plataforma. Ok, pues que pasen un excelente día y nos vemos regresando de examen. Que tengan mucho éxito y que pasen un excelente día.